Hola, gracias por conectarte a este nuevo episodio y hoy vamos a estar hablando sobre la espiritualidad en el proceso de consejería y psicoterapia. No te vayas, yo soy la doctora Miriam Martínez y esto es De Terapias y Terapeutas. Muchos saludos a todos los colegas que se conectan con nosotros aquí en el podcast de Terapias y Terapeutas. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema interesantísimo, espiritualidad y religiosidad en la consejería y la psicoterapia. Y para ayudarme a discutir este tema, he invitado al doctor José Enrique Hernández Carrasquillo. Él es consejero profesional con muchos años de experiencia y también ha escrito, ha investigado el tema de la espiritualidad y sabemos que esta serie, porque vamos a comenzar hoy una serie sobre este tema de la espiritualidad y la religiosidad en los procesos de ayuda, sé que va a ser de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Y siempre esperamos sus comentarios, hagan sus preguntas, cualquier tema relacionado. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la espiritualidad, el tema de la espiritualidad, el tema de la religiosidad dentro del proceso de ayuda? Y quiero comenzar dándole la bienvenida al doctor Enrique. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, gracias. Contento de poder conversar contigo. Qué bueno, qué bueno. Y sabemos que vamos a tener una conversación sumamente interesante. Y como dije en la introducción, vamos a hablar sobre espiritualidad y religiosidad. Y eso como que dentro de nuestro campo, esos temas son temas que se han visto como antagónicos, opuestos, como temas controversiales. Y por lo menos, no sé si ha sido tu experiencia, pero en mi experiencia, tengo muchos colegas que están en los polos con relación a este tema. Algunos entienden que no hay espacio para esto dentro del proceso de ayuda, otros entienden que sí. Ahora, quisiera entonces comenzar por lo básico. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes de estos dos términos? Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de religiosidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, cuando hablamos de religión, se relaciona con lo que es la experiencia de fe, ¿verdad? O las creencias atadas a una institución religiosa. ¿Okay? Eso implica unos rituales, implica un culto, implica una congregación. O sea, esa experiencia de creer, ¿verdad? De creer en Dios o de la trascendencia está ligada a una institución, obviamente con algunos reglamentos, algunas normas, algunos dogmas, etc. Cuando hablamos de espiritualidad, básicamente está más atada a una experiencia subjetiva, una experiencia de la vida de la persona, que no necesariamente está ligada a una religión. Por ejemplo, en el movimiento actual, este movimiento ecológico, ¿verdad? Es un valor que muchas personas encuentran en mantener los recursos naturales, en conservar los recursos que se tienen, etcétera, etcétera. Y no necesariamente está implicado en una religión, ¿verdad? De base científica, de conciencia social, etcétera. Sin embargo, otras personas pueden vivir esa espiritualidad ecológica en el marco de una religión. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, que es la que más yo conozco, toda la tradición que se tiene con San Francisco de Asís, ¿verdad? Que es el santo que se ha demostrado con una espiritualidad más cercana a la naturaleza. Eso por dar un ejemplo y así. Pero podríamos entonces decir que en cierta medida cuando la literatura habla de religión, está hablando de una experiencia dentro de un contexto institucional, entonces. Exactamente, de una experiencia dentro de un contexto institucional. Sí, por ejemplo, también tenemos las grandes religiones, ¿no? La religión cristiana, la religión
budista, islámica, etcétera. Todas están también muy atadas no solamente a una institución, sino también a una cultura, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, el bagaje cultural. Así que podemos decir que hay cierta formalidad en lo que es la experiencia religiosa y cierta informalidad en lo que es la experiencia espiritual. De hecho, en realidad no son términos fáciles de definir, porque están muy entrelazados. Y en el campo de la consejería, en el campo de la psicología, el campo de la psicología de la religión establece que precisamente por eso se ha hecho tan difícil incluir el aspecto religioso espiritual en la terapia, porque son conceptos un poco difíciles de definir. Además de que hay un campo inmenso que trabaja el área religiosa, como es la teología, ¿verdad? Seguro. El estudio formal, que incluye los estudios bíblicos, entre otros elementos. Así que se separa un poco el ámbito de lo que es la teología, la religión, y un poco también lo que es la ciencia, ¿verdad? La ciencia natural. Así que eso ha sido una polémica histórica, académica. Claro, sí. Así que es difícil. Y que es una polémica que yo encuentro que ha ido evolucionando de distintas formas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, que recién había entrado a la universidad, era una época en la que el tema religión o espiritualidad no tenía cabida absoluta en escenarios académicos. Cualquier persona que hablara sobre espiritualidad o sobre cualquier, ¿verdad?, concepto religioso era incluso hasta ridiculizado dentro de porque había esta oposición de todo lo que es religioso o espiritual versus todo lo que es ciencia, incluyendo las ciencias sociales, las ciencias de la conducta. Y a pesar de que sí, a través de la historia, ¿verdad?, han habido algunas personas de ciencia que han tenido posturas en cuanto a la espiritualidad a favor de, pero en términos generales era así, y con el pasar de los años, el tema religioso espiritual, que era prácticamente de los dominios del campo de la teología nada más, porque eran los expertos o son los expertos en el área ¿verdad?, de estos temas. Sin embargo, las ciencias de la conducta, que son las que nos competen a nosotros, echaron mano también de este tema, y lo fueron integrando a las prácticas de los procesos de ayuda. Yo no sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero como que pasamos de un extremo de no, la espiritualidad y la religión no tienen ningún lugar aquí, a ahora quizás haberse apoderado de este tema dentro del campo de las ciencias humanas. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo. De hecho, quizás el ambiente académico, ¿verdad?, o la disciplina más correcta donde nos hemos acercado a la religión ha sido a través de la cultura, ¿verdad? Y la antropología, obviamente. Pero, por ejemplo, en el caso de la profesión de la consejería, ya desde los años 30 hasta los años 70 se introduce lo que es la consejería multicultural, ¿verdad? Y ahí obviamente están los elementos de etnia, de raza, pero también están las creencias y el aspecto religioso. Claro. Y más adelante no solamente se incluye la multiculturalidad y también conocer la singularidad del cliente que yo tengo al frente, sino que se incluye unos grupos, unas asociaciones que se interesan por introducir en la terapia el aspecto religioso, el aspecto espiritual. Así que eso es algo bastante nuevo, quizás los 80, los 90. Yo recuerdo en la formación como consejero profesional que se nos decía, y esto todos los consejeros que hemos estado en formación estos años atrás, se nos decía no se puede contaminar la relación de consejería con los valores religiosos. Es decir,
yo no puedo afectar, que eso tiene mucho de verdad y lo vemos en el código de ética, pero era básicamente no cruzar, ¿verdad? No incluir. Claro. Como usted bien dice, ya hemos avanzado a adentrarnos en el tema, en la ciencia, la religión, también en la terapia y la psicoterapia, y ahora pues como que ya estamos bastante conscientes que hay que incluirlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se incluye? ¿Cómo se incluye los religiosos? Pues, ¿verdad? Ahí tenemos unos códigos de ética que los podemos ver más adelante. Tenemos también unas competencias que debe tener el consejero, en este caso, para poder abarcar esos temas, ¿verdad? Que tampoco es algo muy sencillo, pero es posible. Yo creo que hemos ido haciendo esa síntesis de entender el valor de la religión, sino algo más general que es más fácil a veces tratar, que es la espiritualidad, y cómo lo vamos integrando a la terapia. Cuando hablamos de espiritualidad también es importante señalar valores universales. Por ejemplo, la espiritualidad trata de una creencia y un conocimiento y una actitud hacia lo trascendente, ¿verdad? Personas que se explican la vida desde esa relación trascendental, llamándole a la divinidad como se le llama. Y dentro de esa relación con la divinidad afecta a la persona, así que hay una relación también con la persona, hay una relación también con los demás, así que toca el aspecto de las relaciones interpersonales, y hay una relación también con el entorno, ¿verdad? Porque los valores religiosos espirituales siempre tienen una acción, ¿verdad? Modifican la persona, modifican la conducta, pero también tienen una repercusión, por ejemplo, en relaciones más fraternas, en sentido de justicia, en la dignidad de la persona humana, etc. Así que son dos temas muy amplios, pero básicamente, resumiendo, religión, la similitud es que implica una relación con lo trascendental, y la diferencia es que la religión está más atada a una práctica religiosa institucional, y la espiritualidad no necesariamente es así. O sea que ahí podemos entrar entonces en las distintas clasificaciones de personas que se consideran, por ejemplo, religiosos y espirituales. Exactamente. De hecho, el elemento espiritual ha ido afectando todo. Por ejemplo, cuando uno entra a un centro comercial y ve este kiosco, ¿verdad?, que tiene diferentes imágenes espirituales o de otras religiones y culturas, eso no se veía, ¿verdad?, quizás antes. ¿Okay? Y así la espiritualidad y la religión ha ido entrando en casi todas las áreas de nuestra vida. El doctor González Rivera, Juan Aníbal González Rivera, que ha estado investigando mucho a profundidad este tema, y de hecho mucho del material que comparto lo tomo de sus libros. Él identificó que en Puerto Rico, él hizo una investigación recientemente, el 87% de las personas se consideran espirituales, según su investigación, un 87% espirituales, y un 41% personas religiosas. ¿Okay? Así que eso va marcando una tendencia. Hoy en día muchas personas se definen como personas espirituales, la mayoría de las personas. Claro. Otras personas se denominan religiosas solamente, y hay personas que se denominan espirituales y religiosas. Un caso quizás interesante, por ejemplo, España, ¿verdad? La primera vez que yo escuché el concepto de no creyente fue de esa realidad de la sociedad de España, ¿verdad? Y es interesante porque de España nos ha venido a Nuevo Mundo lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Con las diferentes modificaciones que ha ido tomando. Así que la sociedad actual se define como una sociedad en gran parte más espiritual que religiosa. ¿Okay? Por la línea de yo creo, pero yo mismo o yo misma modifico esos estándares de la fe. ¿Okay? Y no necesariamente van a estar ligados, como dijimos, a una institución religiosa. Responde más a los valores de la persona. Entonces, yo como terapeuta, como consejero profesional, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Claro. Sin embargo, es bueno que sepamos que la mayoría de los clientes que tenemos a diario
probablemente se van a considerar más espirituales que religiosos, o eso puede ir avanzando, ¿verdad? O religiosos. Claro. En ese sentido hay esas categorías. Sí. Y también ahorita mencionaste algo interesante, que es el elemento de la subjetividad, porque cada quien tiene sus propias definiciones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias definiciones de lo que es ser religioso y de lo que es ser espiritual. Y tiendo a compartir la definición de que religiosidad y espiritualidad no tienen necesariamente por qué ser antagónicas, porque hay personas que expresan su espiritualidad a través de la práctica de una religión, y hay muchas personas que piensan que no son religiosas pero tienen prácticas que se podrían considerar, ya sea dentro de una institución o no, aunque sea en el carácter personal, porque una persona puede tener una religión personal, ¿verdad? Y no necesariamente estar instituida. Y yo pienso que el elemento de la subjetividad es un ángulo interesante, porque incluso dentro de algunos grupos religiosos cristianos, ¿verdad? Voy a hablar específicamente de algunos religiosos cristianos, consideran que no son religiosos, a pesar de que militan dentro de un grupo, de una congregación y demás, porque con el pasar de los años, a lo mejor, no sé si tú has notado lo mismo, el concepto religión se ha convertido como que en una mala palabra, como que ser religioso no es bueno, ¿verdad? Socialmente hablando, no se ve tan bien, y entonces es más elevado decir soy espiritual, pero no soy religioso. Y he conocido y he conversado con personas que participan de grupos religiosos que no se identifican como religiosos, que dicen, no, yo lo mío es, por ejemplo, un estilo de vida, no es una religión. Pero la religión es un estilo de vida, así que vuelvo con este aspecto de la subjetividad. De lo subjetivo. Que entonces, cuando nosotros como terapeutas estamos trabajando con nuestros clientes, pienso que tenemos que tener bien presente cuál es la definición de ese cliente. Exacto. ¿Cuál es la cosmovisión? De hecho, y para complicarlo un poco más, se nos está quedando el elemento de los que no se consideran religiosos ni espirituales, ¿verdad? Ahí tenemos los no creyentes, los ateos, los gnósticos, claro. Sencillamente los que están más secularizados, ¿verdad? Que era lo que te explicaba de la religión. Por eso es tan importante, como lo establece el mismo código de ética de la consejería, etcétera, auscultar siempre cuál es la singularidad de esa persona que tenemos al frente, ¿okay? Y entender lo mejor posible desde esa experiencia ¿verdad? del cliente, cómo se ubica, si se ubica como religioso, como espiritual, como religioso espiritual, como no creyente, que también es una alternativa, y desde ahí pues tenemos que ir partiendo y conocer ese mundo, esa cosmovisión que trae ese cliente en ese sentido. Y antes de entrar en la próxima pregunta que te quiero hacer, que es el por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué tenemos que integrar este elemento al proceso terapéutico? Pero antes de entrar en ese punto, yo creo que sería importante que abundemos un poquito en la postura del terapeuta como persona que también puede tener sus creencias, porque hay veces que cuando leemos en la literatura o vemos en los códigos de ética que no podemos imponer nuestras creencias, etcétera, no quiere decir que no puedas tener tus creencias. O sea, yo hace un tiempo hice un video sobre el tema de que como terapeutas somos objetivos, pero nunca somos totalmente neutrales porque tenemos posturas personales
con relación a diferentes issues, tenemos opiniones, así que no somos completamente neutrales, pero sí podemos ser objetivos. Y en cuanto a este tema de la espiritualidad y la religión, yo creo que más todavía aclarar que se vale tener creencias propias. O sea, no estamos diciendo que como terapeutas no podamos tener nuestras creencias, ¿cierto? Claro, de hecho, así como el cliente tiene una singularidad, también los terapeutas somos seres culturales, claro, seres con familia, claro, con valores, así que de hecho y somos terapeutas con todo ese bagaje también. Seguro. Así que incluso si ¿verdad? Mi modo de verlo, si un terapeuta tiene valores religiosos espirituales, es parte de sus herramientas de trabajo. Claro, ¿okay? Claro. Por ejemplo, si un terapeuta es cristiano, puede conocer la complejidad de una persona en una iglesia cristiana, ¿verdad? Así que es un beneficio tanto para el cliente y parte de lo que es el terapeuta. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Verdad? Pues son las preguntas importantes que nos dirige la ética. ¿Okay? Claro. ¿Realmente ese cliente necesita tocar un tema religioso? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Es parte de su queja principal o de su problema? Uh-huh. ¿O es algo que yo como consejero o terapeuta quiero imponer al momento? ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, el cliente me expone ejemplos religiosos espirituales y hay que tomarlos en consideración, ¿verdad? Porque es la forma en que se comunica o se expresa. Seguro. Yo estoy imponiendo una conversación religiosa espiritual cuando realmente no procede en la terapia. Así que nuevamente el hilo es fino, ¿verdad? Y es subjetivo, pero no quiere decir que la profesión no tenga herramientas para cómo hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Cómo atraer y los beneficios que puede tener inclusive el valor religioso espiritual en la terapia. Y siguiendo entonces esa línea, ¿qué beneficio? ¿Por qué sería entonces bueno integrar elementos o conceptos o tocar el tema de la espiritualidad o la religión dentro del proceso terapéutico? Como decía ahorita, ¿verdad? Debe partir siempre desde el cliente, ¿verdad? Es bueno integrarlo si es parte de la queja principal o es parte no solamente de la queja, el lado positivo, es parte de las herramientas que puede tener ese cliente, ¿verdad? O es parte de sus valores, o es parte de su cultura, de su familia, de lo que es de su identidad, porque hay clientes o hay personas que dentro de su identidad, ¿verdad? Está esa percepción de que la religión es importante. Así que en primera instancia es importante por eso, porque distingue a la persona de lo que son sus valores, lo que son sus creencias, su cosmovisión, etc. Y esperar que sea el cliente quien lo traiga, no nosotros no iniciamos ese punto de intervención en el proceso de ayuda, sino que el cliente lo trae. El cliente lo trae. Y otro elemento importante, como decía, es que sea parte de las fortalezas de la persona. Hay clientes que si tienen religión o tienen una espiritualidad fuerte, obviamente van a entrelazar su problemática social, familiar, comunitaria, con lo que son también los issues religiosos. Así que los clientes lo traen. Y también por lo que decía, si en Puerto Rico un 93% de la población, según algunos estudios, se denomina cristiana, ¿verdad? Pues estamos hablando de una sociedad altamente, por lo menos que se percibe cristiana. Así que ese respeto también al elemento cultural y también respeto a que hay otras diversidades, ¿verdad? Y hay otros grupos no necesariamente cristianos, etcétera. Otra importancia es que también es un recurso de afrontamiento. Una frase cultural que tenemos, ¿verdad? En este caso en Puerto Rico, la fe es lo único que se pierde, ¿verdad? Como un refrán o un valor o una consigna que hemos escuchado desde nuestros ancestros, ¿verdad? Es parte de lo que es la idiosincrasia, en este caso de nuestra cultura, es importante. Claro, y saber, mencionaste el concepto diversidad,
que siempre lo aplicamos a distintos, ¿verdad? Distintos ángulos del proceso de ayuda, pero en términos de la religiosidad o la espiritualidad, la diversidad es bien marcada. Incluso ahorita, hace un rato mencionas que en Puerto Rico por lo menos se sabe que el 90 y tanto % se considera a sí mismo como cristiano, pero aún dentro de ese grupo que se considera como cristiano, hay una diversidad amplísima, sí. Amplísima. Y eso hay que considerarlo, y entiendo que nosotros como terapeutas, independientemente de cuál sean nuestras creencias personales, en términos éticos tenemos que estar abiertos también al aprendizaje y al escuchar lo que nos traen nuestros clientes, que a lo mejor no piensan igual o no creen igual que nosotros. Si estamos trabajando con un cliente que no se considere creyente en nada, agnóstico, o con clientes que a lo mejor, si tú profesas la fe cristiana, la persona sea musulmana o la persona sea judía, ¿verdad? O de cualquier otro grupo, que tengamos la apertura a escuchar lo que nuestro cliente nos está diciendo, y la sensibilidad de tratar de entender, no descartar a la persona porque a lo mejor sus creencias no coinciden con las nuestras, ¿verdad? Y traje el ejemplo de que si el terapeuta es cristiano, pero también puede pasar que el terapeuta sea ateo y le toque un cliente que sea profundamente religioso cristiano, y lo mismo aplica el prestar atención. Yo tuve la experiencia hace muchísimos años de atender una persona que me trajo su niño, porque pues tenía problemas de conducta y demás, y el niño pues estaba teniendo unas situaciones, y me lo traen a la oficina para, ¿verdad? Como pasa a veces con los menores, te lo traen para que tú le arregles el niño a papá y a mamá. El asunto es que pues se empieza a hacer la exploración y demás, y cuando entrevisto a mamá, son una familia sumamente religiosa, un grupo cristiano dentro de la gran diversidad, y entonces la explicación de ella era que el niño tenía un demonio, y como consecuencia de esa creencia, pues ellas tomaban ciertas acciones con el niño, como ponerlo en el medio del templo para que todo el mundo alrededor hiciera un círculo y les reprendieran los demonios, y todo lo que conlleva dentro de la práctica de su fe. Cuando empiezo a explorar con la familia, me doy cuenta que realmente hay un problema entre papá y mamá, y el niño pues simplemente es lo que en terapia de familia se llama el paciente identificado, ¿verdad? La problemática era de ellos. En ese caso, a pesar de que pues tengo la sensibilidad de ver el lado de ella en términos de su creencia, pero yo obvié prácticamente, no entré en un dilema de si lo que está haciendo es correcto o incorrecto, y empecé a trabajar con el verdadero problema, porque como terapeuta de pareja, porque fíjate que ahorita dijiste que si el cliente trae el tema, entonces ella trae el niño bajo la premisa de que el niño está teniendo unas experiencias espirituales con demonios, pero la problemática es otra. Y entonces a veces nosotros, como parte de esa sensibilidad, no es necesariamente entrar en un debate con el cliente de si eso es o no es, sino pues trabajar. Exacto, y entender que ese tema de la religión, sea apropiado o no apropiado, es parte de ese componente familiar. Claro. Fíjese, y eso me trae también una idea importante, y es que no siempre que hablamos de religión o espiritualidad es una experiencia positiva.
¿verdad? Como que socialmente relacionamos la religión es algo positivo. Bueno, en la mayoría de los casos puede ser positivo y apropiado, ¿verdad? Pero hay situaciones donde la religión, la experiencia que tiene la persona con la religión no es positiva, es negativa. Por ejemplo, esa misma experiencia que usted compartió, ese niño podría desarrollar en su adultez o adolescencia una experiencia con la religión negativa, ¿verdad? Podría ser. Entonces, también es importante, ¿verdad? Si el cliente incluye elementos de la religión o de la espiritualidad, de algún modo el terapeuta tiene que identificar no si es bueno o es malo, porque no es un asunto ético que nos toca a nosotros, sino si es apropiado o inapropiado, ¿verdad? Porque le hace bien o no le hace bien a ese componente familiar o a esa persona. Así que también eso es otro elemento importante. Así que vale la pena integrar este tema en la terapia precisamente por todo esto que hemos conversado. Claro, claro. ¿Y qué dice entonces el código de ética en el caso nuestro, ¿verdad? El código que tenemos es el de la American Counseling Association, la ACA. Y sé que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos incisos en los que podríamos abundar, pero los principales que nos den quizás un poco de guía en cómo manejar estos temas en el proceso de terapia. Okay. El primero y principal es que el consejero tiene que reflexionar sobre sus propias creencias y actitudes hacia la religión. ¿Okay? Todo empieza con esa base. Estar consciente si el consejero o el terapeuta tiene una religión, cuánto define su persona como tal, ¿verdad? Hasta dónde es el alcance también en relación con esa relación terapéutica que va a establecer. Ese es el paso importante. Los demás incisos casi todos relacionan la intervención importante en respeto a la diversidad, que usted la había mencionado, ¿okay? El conocer el mundo de ese cliente y la singularidad de ese cliente, otro elemento importante. El no rechazar, el no discriminar por asuntos religiosos o espirituales. Es interesante porque el código de ética establece ambos. Dice por religión y espiritualidad, que está bien claro también en ese sentido. Y que también la cultura, lo menciona así, la cultura es la manera atada en que el cliente va a describir su problema. ¿Okay? La cultura, las creencias. Va a estar atado su forma de ver la vida y su problemática. Así que, en cierta forma, el código lo que dice es, si no nos vamos a meter en religión, espiritualidad, ¿verdad? Lo básico es conocer, respetar, ¿okay? Y sí tomarlo como un elemento importante de la cultura, ¿verdad? De la crianza, del bagaje que trae esa persona. De hecho, se me ocurre pensar en algo más complicado. Por ejemplo, sabemos que en el Caribe hay una fuerte tradición de lo que es la religión, por ejemplo, Yoruba, ¿verdad? Que viene de África, y de ahí el sincretismo y toda esa parte antropológica que es complicada. Pero podemos tener un cliente que no sea cristiano y que tenga esa fuerte convicción de lo que es las religiones africanas, ¿verdad? Que eso es otra cultura y otro mundo, ¿verdad? A eso se refiere el código de ética, ¿no? Claro. Conocer de lo más posible a ese cliente en ese aspecto religioso, espiritual y sobre todo cultural, esa cosmovisión. Sí, y algo que a veces tenemos que aprender cuando trabajamos con clientes en estos temas o cuando el cliente lo trae es a reconocer cuando no sabemos algo y no tener temor de preguntar. Claro. De indagar, de investigar inclusive. Claro, y buscar información y quizás, y a esa a la apertura a la que me refiero, no descartar porque pues la persona, yo no creo igual que la persona, sino estar abierto a escuchar, a leer, a hacer el peritaje en literatura que se supone que hagamos cuando tenemos, ¿verdad? Diferentes. El assessment. Claro. Y eso nos va a ayudar no solamente
para dar y ser efectivos, dar un servicio de calidad y ser efectivos con nuestro cliente, nos va a ayudar a crecer a nosotros mismos, porque yo soy de las que pienso que en los procesos de ayuda nosotros ayudamos, valga la redundancia, a nuestros clientes, pero nosotros crecemos como seres humanos y en esa interacción nosotros también aprendemos y vamos ampliando nuestra visión también de mundo y nuestra visión incluso hasta de la fe. Correcto. Por ejemplo, en este ejemplo que traía de estas espiritualidades de base más africana, eso se presta para una tremenda conversación con el cliente de por qué cree, cómo viene esa tradición, cómo ha impactado eso en su vida, en su familia. Y ahí eso es una conversación de mucha riqueza cultural. Y no solo eso, pienso que ahí se da también una relación terapéutica saludable, porque el cliente descubre que uno como terapeuta se está interesando más allá de prejuicios, ¿verdad? Claro. Por conocer cómo cree, por qué cree, de dónde viene, cómo ha afectado su vida, qué valor tiene su vida, ¿verdad? Claro. Y ahí es una fortaleza tanto para el terapeuta como para el cliente. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando, pero no quisiera concluir sin que me hables un poquito sobre las competencias de Acervic. ¿Qué es Acervic? Y esas competencias son bien fundamentales, medulares en el proceso de ayuda. Háblame un poquito de eso. Sí, Acervic es la Asociación para los Valores Espirituales, Éticos y Religiosos en la Consejería, y básicamente son unas guías, ¿verdad?, de cómo el consejero profesional, en este caso establecido por la American Counseling Association, cómo el consejero puede abordar este tema de la religión y la espiritualidad en la terapia, cómo lo puede incluir, cuáles son la preparación que debe tener. Y es interesante y abarcador. Básicamente son 6 competencias y están divididas en 14 especificaciones. A grandes rasgos. A grandes rasgos. En las competencias, el consejero debe tener una cultura, un conocimiento de cultura y cosmovisión de ese cliente, ¿verdad? En términos de cuáles son las principales religiones del mundo, cuáles son los valores que las sustentan, cuáles son las personas, ¿verdad? La cultura de esas religiones del mundo. Cristianismo, judaísmo, todo lo que son esas religiones principales. Y valorar tanto las creencias existentes en el cliente, de acuerdo a esa cosmovisión, como las creencias no existentes. ¿Okay? Así que en ese sentido son importantes. La autoconciencia del consejero, eso es bien interesante, porque el consejero tiene que estar consciente y evaluar cuáles son las influencias religiosas de su vida, ¿verdad? Cuál es el alcance, cuáles son sus creencias espirituales, y cómo esos valores no deben confligir en el proceso terapéutico. ¿Okay? Así que es un poco como introspección de parte del consejero. Competencia en desarrollo humano y espiritual. Esto es interesante, ¿verdad? Todos nos preparamos dentro de lo que son las etapas de desarrollo del crecimiento y del ciclo vital, ¿verdad? Claro. Y esas etapas de desarrollo también pueden contemplar que hay un crecimiento y un desarrollo religioso espiritual que acompaña esas etapas de desarrollo. Entonces, hay varios teóricos que establecen Fowler. Etapas de desarrollo religioso y espiritual. Claro, tenemos a Fowler con las etapas de desarrollo de la fe. Exactamente. Así que, pero no se puede auscultar los elementos de espíritu de la religión sin una antropología, ¿verdad? Y una psicología del desarrollo. La otra competencia es la comunicación, en términos de utilizar un lenguaje apropiado, que no sea ofensivo, ¿verdad? Que sea inclusivo. Hay que aprender también a utilizar lo que es el vocabulario religioso, ¿verdad? Las religiones tienen sus rituales, tienen sus símbolos, tienen su propio lenguaje de iglesia, lenguaje espiritual, claro. Y eso hay que, ¿verdad?, ir conociéndolo o preguntándole al cliente claro. qué quiere decir por ejemplo, con culto, qué quiere decir con misa, ¿verdad?
¿Qué quiere decir leer la Biblia? ¿Verdad? Todo ese lenguaje que es religioso y que sea relevante para, como habíamos mencionado, para la terapia. ¿Okay? Se va a incluir todo aquello y se va a comunicar todo aquello que sea relevante en términos de la problemática que presenta el cliente. La otra competencia es el avalúo dentro de, por ejemplo, del modelo biopsicosocial espiritual, ¿verdad? Que ya se incluye también la parte dimensión espiritual. En el assessment, algunos terapeutas incluyen en el assessment, ¿verdad? En esa primera información del cliente, lo biopsicosocial y también lo espiritual. Así que hay que hacer también un assessment profundo. En ese assessment se debe incluir también si la persona ha tenido una experiencia positiva con la religión o una experiencia negativa con la religión. Los teóricos recomiendan que si la experiencia ha sido negativa con la religión, pues obviamente podría ser inapropiado y contraproducente incluir la terapia. Claro. Y finalmente, en el diagnóstico y el tratamiento, asegurar y evaluar, ¿verdad? En ese proceso de consulta y de terapia, si el incluir el elemento religioso está beneficiando al cliente, ¿verdad? Si lo está acercando a manejar su problemática y a encontrar soluciones, y obviamente si no lo está haciendo, pues hay que modificar ese plan de tratamiento. Claro. Esto hasta el final. Así que o si es la causa, incluso a servir también en esa competencia, dice que el elemento religioso puede ayudar a la persona en la recuperación, pero puede ser la causa del trastorno o de la problemática que la persona enfrenta, y eso también hay que tener ese juicio clínico para identificar si ese es el caso. Correcto. Por ejemplo, si hay una psicosis, ¿verdad?, de delirio religioso, etcétera, probablemente es una persona que viene de un ambiente muy religioso, pero obviamente en una psicosis ¿verdad? No tiene sentido incluir un tema religioso porque precisamente eso exacerba el diagnóstico. Así que básicamente esas son las competencias a grandes rasgos. Estas competencias no contradicen el código de ética, ¿verdad?, de la American Counseling Association, sino que más bien lo que quiere es complementar ese código de ética. Así que tiene que sumar a lo que es respeto a la diversidad y sensibilidad también a la multiculturalidad. Como dijimos al principio, esto es un tema bien amplio y tenemos interés en hacer una serie con relación a estos temas de religión, espiritualidad y cómo podemos utilizar este elemento y cómo aplicarlo, cómo manejarlo dentro del proceso terapéutico. Le damos las gracias al doctor José Enrique Hernández Carrasquillo por haber estado con nosotros en el día de hoy. Y no quiero terminar sin invitar a nuestros colegas que siempre nos siguen a que nos dejen sus comentarios con relación al tema de la espiritualidad, si hay algún ángulo que le interesaría que pudiéramos discutir con el doctor en nuestra próxima intervención, y que nos compartan un poquito cuál ha sido su experiencia trabajando estos temas en psicoterapia. Así es que, sin mucho más, será entonces hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima.